96.3 FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero Consentido. Dinero Consentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero Consentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre y de cada día José Luis Alto Laguirre. Y bueno, hoy es miércoles, y por eso está con nosotros Eva Moreno. ¿Cómo estás, Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo está José Luis? ¿Qué tal, oyentes? Bueno, es miércoles, hoy es mi día, el ombligo de la semana, así que estoy preparada y dispuesta con muchas preguntas y preparada también para contar en las redes a todos los seguidores de Dinero Consentido, Facebook y en Twitter. Ya saben que allí nos encuentran. Excelente. Bueno, pues como siempre, venimos comenzando nuestro programa. Vamos a ver qué noticias nos trae hoy Eva, noticias de impacto y de interés para nuestros radioescuchas. Expo les presenta las noticias del día en Dinero Consentido. Me honra la designación como representante diplomática de Venezuela en Costa Rica. Asumo esta responsabilidad histórica con la que honraré a todos los jóvenes valientes de nuestro país. Estas fueron las palabras que escribía en redes María Faría tras su nombramiento de representante de Venezuela por parte de Juan Guaidó en Costa Rica, un país que reconoce el gobierno de Guaidó, el opositor, como presidente. Guaidó, por cierto, que llama a manifestarse y respaldar a la Asamblea Nacional a una semana de su autoproclamación como presidente. Cuenta La Nación, entre otras noticias, que el Banco Central de Costa Rica proyecta un mayor crecimiento de la economía para este 2019 en comparación con el año previo. En la presentación del programa macroeconómico 2019-2020 se habló de un incremento de 3,2% en la producción para este año y del 3% para 2020. Desde el BCR también se explicó que la mejora de la evolución del Producto Interior Bruto se fundamenta en que no se tendrá el efecto negativo de la huelga del sector público. 60 días quedan para el plazo fijado por la Unión Europea respecto a la salida del Reino Unido, el conocido como Brexit, y no pueden ir peor las cosas. El plan B británico pasa por renegociar específicamente la cláusula referente a la salvaguarda de la frontera irlandesa. Se aprobó una enmienda para intentar reabrir la negociación en Bruselas con ciertas garantías, sacar el acuerdo adelante con un texto renovado, una exigencia que coloca a la Unión Europea en una muy difícil situación: aferrarse al texto pactado y exponerse a un Brexit sin acuerdo o aceptar una renegociación muy delicada que podía sentar precedente. Y les contamos que ya ha nacido el conocido como el Airbnb ético y sostenible. Se llama Airbnb y se abrirá al público a finales de este año, solo de momento en 5 ciudades: Ámsterdam, Barcelona, Bolonia, Valencia y Venecia. Como los creadores dicen, esta es una solución viable económicamente, una alternativa válida a las actuales plataformas comerciales, porque el turismo incontrolado aumenta las molestias de los vecinos en los vecindarios y hace subir los precios del mercado inmobiliario y facilita la evasión de impuestos, por lo que Airbnb parece que se encuentra como una de las mejores respuestas. Una plataforma cooperativa de turismo que reinvertirá parte de los beneficios en los vecinos. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso para el año 2021. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? Yo me comprometo a rechazar, reducir y sustituir los plásticos de un solo uso. ¿Y vos? Asumí tu compromiso en zonalibredeplástico.org y forma parte del cambio. Este es un mensaje del MINAE, el Ministerio de Salud, CRUZA y el PNUD. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Bueno, amigas y amigos, aquí estamos comenzando nuestro programa de hoy. Los que estuvieran siguiéndonos por Facebook Live habrán visto que estaba como despistado. Debía estar hoy en las nubes de un día medio cubierto también, de cielo medio cubierto. Pero bueno, vamos a empezar hoy con nuestro tema de hoy, que es de altísimo interés. ¿Por qué? Porque la relación cliente-banco es una suerte de noviazgo, matrimonio o amigos con derechos asimétrica, en el que habitualmente la sensación que existe en el mercado es que el pez grande se come al pequeño. Bueno, no vamos a decir quién es el pez grande y quién es el pez pequeño, vamos a dejarlo a la imaginación. Por eso, de verdad, celebramos con alegría la decisión tomada por los propios bancos de autorregular sus prácticas en relación con los consumidores. Y de esto se trata, precisamente, las 19 medidas tomadas por los bancos en nuestro país para incorporar a lo largo del año al protocolo de buenas prácticas de cada una de las entidades y que responden al documento elaborado por la Oficina del Consumidor Financiero, entidad de la Asociación Bancaria costarricense. Pero para hablar de este importantísimo paso, pues tenemos con nosotros nuevamente, y además agradecemos profundamente su presencia, a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, bienvenido de nuevo a Dinero Consentido. Muy buenos días, Eva y José Luis. Un gran gusto estar por acá. Sí, para nosotros esta conversación en este programa suyo nos parecía totalmente pertinente, consistente, por la importancia de poner en su correcta perspectiva los derechos del consumidor. Particularmente nosotros creemos que se puede hacer muchísimo y este es un paso, uno de los tantos pasos que debiera darse en esa materia. Don Danilo, vamos a empezar por el principio, como siempre, por el principio. Y son dos preguntas muy relacionadas. Bueno, ¿qué es este protocolo, vamos a decirlo así, de buenas prácticas? Y sobre todo, lo que más me mata la curiosidad, ¿cómo se llega realmente a este acuerdo de autorregulación, como también se le denomina? El telón de fondo es la posible incorporación o inminente incorporación que se esperaría de Costa Rica en la OCDE. Las buenas prácticas del consumidor financiero no son nuevas. Esto, sobre todo Europa, ha hecho unos avances muy impresionantes y es nuestro marco de referencia. El Banco Mundial en el año 2012 publicó un compendio de buenas prácticas, un documento muy, muy completo, y desde luego Europa es como el que marca la cancha. Tomamos eso como referencia a sabiendas de que teníamos poca experiencia en Costa Rica en materia del consumidor financiero y le fuimos dando forma. Al principio fuimos mucho más ambiciosos, pero todo es negociado en la vida, todo hay que negociarlo. La banca, además hay que reconocer que es una industria que está tremendamente regulada, muy regulada, y hoy en día es un transatlántico. Girarlo hacia uno u otro lado no es tan sencillo. Y entonces hubo un proceso de negociación, de manera que se llegó a estos enunciados, que llamamos estos 19 enunciados, que aún así, a pesar de que hay una dosis de negociación, tienen dientes. Hay que reconocer que estos enunciados realmente llegan a una parte medular de lo que se pretendía en cuanto a defensa del consumidor, tanto así que los bancos lo adoptaron, lo apoyaron desde diciembre, pero en el entendido de que van a tener que hacer ajustes operativos, comerciales, de promoción,
Entonces tienen todo 2019 y así ha sido en casi todo el mundo. En realidad el proceso de adaptación ha tomado algún tiempo. Don Danilo, ¿y quiénes han participado en este proceso de definición de estas 19 principios, vamos a decirlo así? ¿Qué partes del sistema, ¿no? del ecosistema, ahora que se lleva este término, que me parece bonito, del ecosistema financiero? Sí, en realidad es un ecosistema, en realidad eso es lo que es. Esto se comenzó a conversar desde el año pasado, a mediados del año pasado. La banca tenía un compromiso con Casa Presidencial de avanzar en la elaboración de unos de estos principios, estos enunciados. Se le encargó a la Oficina del Consumidor. Hubo unas primeras pruebas a mediados del año pasado y durante el segundo semestre, ya cuando yo me incorporé, ya el producto venía más o menos encaminado. Trabajamos en dos sentidos, uno en la forma, y tratamos de que la redacción de los enunciados fuera para el consumidor, no para abogados, no para jueces. Muy importante. Un enunciado que fuera fácilmente digerible por un consumidor promedio. Y por el otro lado, que respondiera a un principio que está en el artículo 46 de la Constitución, que es el derecho de todo ciudadano a tener acceso a la información. Ahí está algunos principios recogidos en la Ley 7472, que tiene que ver con tarjetas de crédito, algunos reglamentos y resoluciones del Ministerio de Economía y votos de la Sala Primera y la Sala Constitucional en materia de derechos del consumidor. Todo eso lo que hicimos fue recogerlo y entonces en ese proceso obviamente participaron varios abogados, se conversó con la industria y al final la Junta Directiva de la Oficina del Consumidor determinó que esto era, digamos, una versión 1.0 bastante razonable para nuestro país. Así se lo planteamos, se lo vendimos, digamos, a la Junta Directiva de la Asociación Bancaria, que son todos los gerentes de los bancos, y realmente debo reconocerle que lo cogieron con mucho entusiasmo. Qué bueno. A sabiendas de que no era fácil ni barato, pero lo acogieron con mucho entusiasmo. Así que entonces es de reconocer la valentía de los gerentes de los bancos. Aquí además quiero precisar, porque en otras conversaciones siempre habíamos dicho que había ahí un desideratum por parte de la Oficina del Consumidor de que los bancos nacionales se adscribieran también a estos compromisos, y aquí lo que entiendo, don Danilo, es que todo esto es un acuerdo en donde están tanto bancos públicos como privados. Correcto, aunque los bancos públicos todavía no son afiliados de la Oficina del Consumidor, sí están en la asociación bancaria y ellos acogieron, todos aprobaron estas prácticas de una u otra manera. En realidad, algunas de estas prácticas uno las ve más o menos presentes en las entidades bancarias, pero lo que queremos es que exista como una columna vertebral de principios aplicados integralmente. Y ahora podemos conversar un poquito de cómo vamos a tratar de verificar eso. Claro, sí, precisamente venía un poco la siguiente pregunta, antes de entrar también en los 19 puntos, si no en todos, por lo menos en algunos de ellos. ¿Cuál va a ser el rol de la Oficina del Consumidor Financiero? Digamos, porque alguien tiene que tutelar, por así decirlo, que realmente esto pase de las musas al teatro, que se convierta en realidad, ¿no? Sí, los mismos bancos lo plantearon. Me parece que, insisto, los bancos lo han tomado con mucha madurez. A veces la gente piensa que los bancos son despiadados y sin malos de la película. Sin corazón. y lo que pasa es que es una industria compleja. Ha sido una industria compleja desde sus orígenes. Pero lo que sí se nos planteó fue el encargo de que fuéramos creando, y en eso ya estamos trabajando, para que al final de este año 2019 podamos tener una especie de norma de calidad, una norma verificable que nos permita ir a las entidades y decir, sí cumpliste, pero cumpliste con un 85. Okay. Estas áreas se pueden mejorar, el suministro de información de los contratos, el entrenamiento a la gente para poder ofrecer tal servicio, etcétera, etcétera. En 19 enunciados, evidentemente, hay muchas áreas en las cuales se puede ir mejorando. De manera que entonces esperaríamos lo que hemos estado comparando con un equivalente a la bandera azul de las playas. Muy bien. Ese es un poco lo que queremos. La idea es que esto entre a regir a enero del 2020. Tienen el 2019 para irlo
implementando, y para el 2020 esperaríamos entonces tener esa norma para someterla a la aplicación y verificación del cumplimiento. Sí, realmente, como usted muy bien dice, probablemente si miráramos, y luego miraremos punto por punto, la mayor parte de los bancos en sus buenas prácticas tienen definidos cosas muy similares, o sea, porque no estamos descubriendo el agua tibia, sí. pero sí me parece muy importante el que esto sea como una definición de mínimos, vamos a decirlo, o de punto de partida necesario de compromiso, yo diría, social, público, para que las entidades financieras, el sistema financiero realmente ponga en práctica. Y además, sobre todo, creo, don Danilo, que es muy importante que también el consumidor, el cliente, tome conciencia de ello, porque esto puede estar escrito en 1000 sitios, en 1000 tablas de la ley, que si luego realmente el consumidor no sabe que tiene derecho a eso, seguirá firmando lo que le pongan. Así es, la disciplina de mercado, la disciplina de industria no se logra con solo uno de los lados, no. Requiere la oferta y la demanda. Creo que en alguna ocasión lo conversábamos también con ustedes. Esto es un esfuerzo de los bancos, por ejemplo, de suministrarle copia del borrador de contrato que se proponen firmar. Pero si el consumidor no lo lee, no lo revisa y no pregunta, estamos fregados. La industria no se va a consolidar. Se convierte en papel mojado. Es papel mojado, exactamente. Si el consumidor no se acostumbra a preguntar las condiciones del crédito que le están ofreciendo, qué tasa, qué cuota, cuándo se puede ajustar la tasa de interés, la industria no va a prosperar. Y no entiende que es una tasa, por ejemplo. Algo tan... Después el consumidor no va a tener derecho a reclamar de que por qué le ajustaron la cuota si nunca preguntó o no se convirtió en alguien más acucioso de algo que le afecta, con respecto a algo que le afecta su patrimonio. Así que entonces es parte del esfuerzo que la oficina tiene en el largo plazo, y es propiciar que los bancos mejoren su trato desde el punto de vista de los derechos del consumidor, pero que el consumidor reconozca que esos derechos no son gratuitos. Los derechos tienen unos costos que tienen que ser atendidos y comprendidos, como bien dice usted. Sí, yo creo que esto es muy importante y aquí, bueno, por supuesto, como siempre decimos, abrimos nuestros micrófonos porque me preocupa siempre, ¿no? En este caso, cuando se hacen estas definiciones de reglamentos, que a veces se tarda mucho más tiempo porque realmente los canales de comunicación a veces no se hacen eco suficientemente de esto y no se forma al verdadero usuario, porque realmente uno lee los 19 puntos y son cosas tan obvias, pero tan importantes, y que se incumplen por una y por otra parte en tantas veces. Por eso yo creo que es muy importante comenzar con este programa, y ya con esto le estoy invitando, más bien invitando, don Danilo. Sé que usted es fácil en esto, en el mejor sentido de la palabra, pues para que realmente hagamos una pedagogía con el consumidor financiero, porque en la medida en que sube el nivel de formación del propio consumidor, sube el nivel de exigencia y de calidad del sistema financiero. Así es. Esto es una ecuación muy sencilla, pero muy compleja al mismo tiempo. Además, no estamos descubriendo el hilo negro. En realidad, eso ya lo hemos visto en Europa. El consumidor en ciertos sectores, en ciertas industrias en los Estados Unidos, es un consumidor muy exigente. Y eso lo que hace es generar productos de mejor calidad, que atienden de manera más adecuada a las necesidades, pero un consumidor que es responsable de transmitir esa información a los proveedores. Claro. Bueno, ¿le parece, don Danilo, que comencemos un poquito a ver algunos de los puntos más importantes? Todos son importantes, ¿no? Pero, digo, por el tiempo, a lo mejor no nos da tiempo a ver los 19, que es un número interesante, ¿no? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no...? Pero bueno. Es una cuestión de psicología de marketing, supongo, ¿verdad? Algo de eso hay. Para que se queden no en estos números tomatúrgicos, los 7, tal... Los... 20 era muy redondo. 20 era demasiado redondo. Bueno, pero en la estrategia siempre surge el efecto deseado, así que bienvenido. El marketing y los números. Es un poco accidental también. Muy bien. Bueno, pues veamos entonces, don Danilo, y empecemos por el principio, ¿no? ¿Cuál cree usted, o por cuál de estos principios cree usted que podemos comenzar? Vamos a ver, uno podría comenzar por los más, los que suenan más, pero en realidad a nosotros nos parece que son interesantes algunos que apuntan hacia lo que las transformaciones silenciosas pero profundas que se están dando en la industria en este momento. Y una tiene que ver con la venta de seguros,
Costa Rica no es un país que tenga una gran cultura en materia de seguros. No somos un país donde los seguros hayan profundizado tremendamente en el sector. La gente lo considera como un gasto puro, no me ofrece ningún beneficio hasta que tenemos un siniestro. Y entonces ahí sí nos dimos cuenta de que, caray, ¿por qué no tenía un seguro? Pero resulta que una buena cantidad de los seguros hoy en día están siendo vendidos en los mostradores de los bancos. Y el consumidor comienza a percibir que en realidad quien me proveyó el seguro fue el banco. No tiene claro de que hay una aseguradora, que el banco es un distribuidor, y los seguros típicamente han sido vendidos por especialistas, agentes de seguros, que entienden muy diferente. El banco vende servicios de riesgo, la aseguradora también, pero son dos servicios muy diferentes. Y entonces, lo que hemos encontrado es que la maquinaria, la banca es una maquinaria de distribución, de venta muy, muy perfeccionada, y tiene todo el sentido vender seguros, pero no están asesorando adecuadamente al consumidor. Y entonces, cuando ocurre un siniestro, el consumidor no sabe a dónde acudir, no siempre ha sido informado quién es la aseguradora, si habían exclusiones, o sea, si habían eventos que no estaban cubiertos, si habían periodos de carencia durante los cuales el seguro no funcionaba, si habían restricciones para digamos, ajustes en las tarifas, etcétera, etcétera. Hay una serie de principios muy propios de la industria del seguro que no están siendo adecuadamente atendidos. Y en eso la oficina ha estado adoptando una actitud relativamente muy proactiva de cara a los bancos, porque es un negocio muy tentador para la banca. Y tiene todo el sentido, porque no consumen capital. Claro. A diferencia del crédito, la venta de seguros no consume capital. Entonces, y genera ingresos. Claro, ingresos sí, genera comisión, que tienden a ser de costo muy marginal. Sí. Y entonces es muy atractivo. Pero si no se acompaña de una adecuada asesoría, el consumidor va a comenzar a pensar mal, no de la aseguradora, va a comenzar mal de quién le vendió. De quién se lo vende, de quién se lo vendió. Claro. Y entonces, ahí estamos insistiendo mucho en cuanto a que las entidades, es el enunciado 4, cuando actúa como comercializadora, colocadora o promotora de algún seguro, informa al consumidor sobre las características del seguro. Y aquí en esto, además, lo que estamos tratando es de evitar que vayan a haber en el futuro algunos conflictos de interés, porque si la aseguradora o la comercializadora es miembro del mismo grupo del banco, puede haber la tentación de que yo amarro o hago ventas condicionadas, ventas condicionadas que se llaman, y entonces le vendo un crédito a usted, pero lo obligo a que tome el seguro con mi aseguradora de mi grupo. Y eso ya en Europa ha corrido mucha agua con relación al tema de que el consumidor es el que tiene el derecho de escoger su aseguradora. La potestad Exactamente. Y si ya tenés un seguro que puede cubrir ese crédito perfectamente, pues... Bueno, porque es el que está pagando, y es el que tiene que... O sea, lo importante es que el banco quiere tener esa garantía adicional, que es un seguro para que, ya sea en caso de impago, muerte Correcto. o cualquier otro tipo, pues... Ahí estamos tratando de adelantarnos a una situación que vemos en este momento, la estamos viendo desde el año pasado, pero sospechamos que se va a intensificar en el futuro. Para eso estamos muy cerca trabajando con la Superintendencia de Seguros, con las aseguradoras, con la Asociación de Comercializadores, para tratar de que desde sus orígenes ese tema lo comencemos a manejar bien, y me parece que es una obligación de la oficina del Y consumidor. fíjese que esto es muy importante, y ahora no quiero personalizar. Hace poquito, compramos un carrito, el carro que utilizo para venir a la radio, y realmente cuando se mete un tercero, porque por ejemplo, usted está comprando un carro y en el propio dealer de carros te están vendiendo el carro, está quien te da el crédito, quien te da el seguro, y se forma una melange que de difícil discriminación para un cliente. No sabe lo que estás firmando, a menos que tengas una cierta... tuvimos hasta un pequeño problema que se resolvió, pero quiero decirte que es importantísimo, porque realmente en estos momentos el cliente firma lo que le pongan, porque está con la emoción de adquirir un bien o de que le den el crédito, etcétera, y no discrimina realmente lo que está firmando. Sí, y un poco, en realidad, en este caso, parafraseando lo que usted decía al principio, aquí evidentemente el consumidor es el eslabón más delgadito de la cadena. Es una cadena de valor, y el consumidor no es experto en créditos, mucho menos va a ser experto en la comercialización de seguros, y entonces
Nuestro temor es que vaya a haber un velo o varios velos que tapen absolutamente toda la información a la que tiene derecho el consumidor en cuanto a quién es la aseguradora, si el banco cambió de aseguradora debiera ser informado, si los alcances del seguro están limitados nada más que a cierto tipo de eventos, el consumidor debiera saberlo, debiera saber que podría acceder a otras coberturas pagando un poquito más, debiera saber que efectivamente si existe una relación entre el banco y la aseguradora, todo eso debiera saberlo. O sea, el consumidor es el que está pagando. Esa es la cultura, esa es la educación que programas como este y desde luego los esfuerzos que hacemos en la oficina debieran profundizarse para que el consumidor comprenda que tiene que levantar su voz, un poco en este ejemplo que usted acaba de mencionar, de cara al proveedor, ya sea del vendedor del auto o el proveedor de crédito para comprar el auto. Y fíjese que este punto, que digamos que un poco las buenas prácticas, yo creo que para también información de nuestros radioescuchas, yo diría que se centran, tienen un elemento común, yo diría un denominador común, que es la transparencia. Que es digamos, el derecho a, primero, el derecho a exigir la información y la necesidad, la obligación de las entidades a informarte. Y luego yo diría que tienen como tres grandes bloques en este momento. El crédito, la tarjeta de crédito y en el tema de los seguros adicionales, y también algo muy curioso que es la desincorporación de un cliente de una entidad financiera o de un producto. O sea, me parece que como son tres grandes bloques que atienden estas 19 prácticas. Y fíjese que en relación con esto que estamos diciendo, creo que hay algo que también subyace, y usted lo ha nombrado anteriormente, no me acuerdo en qué punto está, pero por aquí se pide claramente también la formación de los asesores, de los gestores del banco, donde muchas veces ponen cara de búho, que es esos ojos fijos que yo lo veo mucho en el lenguaje no verbal. Cuando alguien te pone cara de búho es que dice no sé lo que me estás diciendo o no sé qué explicación darte. Sí, de nuevo, el negocio bancario es complejo. Es complejo para los que surgimos, los que nacimos con la banca privada en Costa Rica ya a finales de los 70, que la vimos casi que nacer. Uno veía a los banqueros de aquella época haciendo de gerentes, haciendo de vendedores de crédito y haciendo de cobradores, todo a la vez. Hoy en día la distancia entre el gerente general de un banco y los muchachos del mostrador es inmensa y hay una cantidad de niveles que han impedido, honestamente, que toda la ciencia bancaria realmente llegue a todos los personas. Entonces, esa cara de búho que usted dice, en realidad no es casualidad, es que aunque tenemos entidades más grandes, más completas, hemos perdido la habilidad de poderle llevar la ciencia bancaria a todos los niveles. Y efectivamente, por ejemplo, en el tema de arreglos de pago, que también es uno de los enunciados, lo que sentimos es que a veces las entidades bancarias han llegado a un punto a que lo que se hace es vender crédito, no crear o administrar crédito, que son dos cosas diferentes. Administrar crédito es colocar la plata y recuperarla. Y esos dos componentes son difíciles. Colocar plata es que uno tiene que identificar a la persona correcta. Pero si tuvo problemas para recuperarla, encontrar el elenco de armas para poder recuperarla. Eso es donde cierra el círculo. Colocar crédito lo puedo hacer yo. Eso no es tan difícil. Simplemente le pongo un cheque en su mano. Y ya está. Pero si su negocio se complica, si su negocio se atrasa, si vienen eventos que impiden que pueda colocarme el crédito, que devolverme el crédito, yo debería de tener la capacidad de sentarme con usted y revisar qué elementos tenemos a nuestra mano para poder ayudarle, pero que usted me ayude a mí y yo poder recuperar el crédito con más plazo, posiblemente. A lo mejor tengo que ajustarle la tasa. Es esa ciencia de la administración del crédito, a veces hay que intensificarla más en esos niveles más del mostrador. Claro, y fíjese que aquí hay dos puntos, el punto 9 y 10, que son muy interesantes, ¿no? Todos son muy interesantes. El 9 es el mío, el 9 es el que me encanta. El 9 es el mío, el 9 es el mío, ahora le cuento. Sí. Ah, sí, qué bueno, qué bueno. Bien, pero bueno, de esto ya me están haciendo señales, ahí don Denis me está diciendo que time is over, que estamos superando el tiempo, así que ahora vamos a hablar del 9, del de don Danilo. Amigas, amigos, vamos a hacer una pequeña parada, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos rapidito en 1 minuto y medio.
Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. T Digital, un programa donde se procura disminuir la brecha digital. Hablamos de tecnología de información y comunicación en forma sencilla, en compañía de expertos en la materia. T Digital, con Randy Valverde, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, aquí, en Radio Centro. T Digital. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes, hoy platicando con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, y estamos hablando precisamente de los 19 puntos que conforman el protocolo de buenas prácticas en servicios financieros que acaba de ser comunicado y que se pondrá en práctica a principios ya del año que viene, y a lo largo de este año todos los servicios financieros irán adecuando sus prácticas para que esto sea una realidad. Pero nos quedábamos en nuestro espacio anterior con un número mágico, el 9, que don Danilo nos decía qué será su número, ¿no? Lo leo antes que es: procura abstenerse de proponer posibilidades de financiamiento adicional a consumidores que, de acuerdo con sus propios estándares, determina que tienen un nivel excesivo de endeudamiento. Casi nada. Sí, coloquialmente la hemos llamado el principio del buen cantinero. Muy bien, me gusta. Muy bueno. Un buen cantinero no es el que le sirve hasta que lo vea usted. Le tiene que sacar a rastro. Exactamente. O sea, el buen banquero sabe cuando ya alguien no está para aceptar más crédito. Y es que hay gente que hay que conocer el negocio para saber que hay gente que ya no le sirve más crédito, ¿verdad? Sea porque tiene sus propios indicadores, sea porque tiene un ojo clínico que llamamos, etcétera, ¿verdad? Pero los bancos, y en ese sentido creemos que los bancos van a hacer una labor tremendamente importante en la sociedad costarricense, y es enviar un mensaje a muchos otros participantes del mercado, porque de repente hay gente que piensa que con una ley se va a impedir el sobreendeudamiento de las personas. Y eso me parece que no. A mí me encantaría que existiera una ley que prohibiera los accidentes de tránsito. Sería una maravilla que prohibieran los accidentes de tránsito. Por el bien de todos. Sí, por supuesto que sí. Pero no se puede hacer así. Lo que uno tiene que tratar es de incidir en los causantes de que la realidad tenga una cierta forma, ¿verdad? Y entonces aquí los bancos posiblemente van a comenzar a dar una muestra de madurez para las cooperativas, para las financieras, para los prestamistas, para el consumidor, que el consumidor sepa que también es suficiente, ya no más tragos, hasta aquí llegó, porque la incidencia sobre su salud, sobre la salud de la familia, sobre la salud de la sociedad en el largo plazo es severa. Y entonces el sobreendeudamiento que en este momento vemos en el mercado, que en mayor o menor grado se nota, tiene que ser atendido en sus orígenes, ¿verdad? Pero no con una ley que prohíba el sobreendeudamiento, porque eso nos parece que eso no tiene nada que hacer. Una ley que prohíba el comer mucho, pues, no sé, es como un poco absurdo. Y entonces aquí la idea es que los bancos
adopten esquemas. Obviamente, claro, los bancos van a tener que hacer esfuerzos adicionales junto con el regulador para que, por ejemplo, la calidad de la información crediticia se conozca. Si yo estoy ya sobradamente endeudado con la asociación solidarista, el banco, si no lo sabe, pues no va a poder saber, ¿verdad? Es que yo ya constituye un riesgo muy severo. Y entonces tenemos que comenzar a pensar como sociedad costarricense que deberían haber indicadores más nacionales para poder saber, poder darle contenido verdadero a este enunciado número 9. Me parece muy importante y fíjese que esto nuevamente volvemos a insistir en ello. No solamente es que las entidades financieras lo tengan claro y su scoring, por así decirlo, bancario, sea también conocido por el cliente. Oiga, mire, es que usted está comprometiendo aquí el 30, el 40, el 50, el 60% de sus ingresos. Sí. Está en terreno no ya peligroso, sino de muerte súbita o de muerte real, ¿no? Sí. Por lo tanto, no más. Pero creo que es muy importante ya los puntos 10 y 11, incluso el 12, ¿no? Que ahí el 12 ya es un poco más... que habla sobre el proceso recuperatorio. Es decir, cuando, lamentablemente, pues las cosas han ido a mal. Yo diría que aquí hay un tema de buenas costumbres y casi de educación financiera por parte de los bancos, que es la manera en la cual se acercan a recuperar, ¿no? Sí, vamos a ver, desde luego las circunstancias macroeconómicas no ayudan, ¿verdad? De repente mi negocio de una pulpería marchaba muy bien, pero de repente ya no tanto, porque mis consumidores se quedaron desempleados. Pero entonces ahí, por un lado, la gestión cobratoria, y en esto ya hay resoluciones judiciales muy contundentes en cuanto a que hay un límite. No puede ser posible que a uno lo llamen a las 5 de la mañana o que llamen a la casa y le digan... O a un familiar. Exactamente. Y se le transmita a un tercero información muy, muy personal. Eso está claramente establecido en resoluciones judiciales de que eso es prohibido. O sea, no deben revelarse información personal a terceros, solo a mí. Me pueden llamar al trabajo, pero tienen que hablar conmigo, no le pueden decir a mi jefe que yo estoy moroso en una cuenta. Oiga, ¿está por ahí el moroso de Don Tal? Pues no. Y a nivel de los bancos, en la oficina no hemos visto que ese sea un problema inminente, lo hemos visto a nivel de oficinas gestionadoras de cobro. Eso sí, hay mucho consumidor que nos llama y nos pide asesoría y no podemos hacer como mucho, pero sí los asesoramos en cuanto a que tienen derechos y pueden acudir ya sea a la PRODAP o a la Oficina del Consumidor en el Ministerio de Economía y obtener tutela de sus derechos en esos casos. Luego está la cantidad de veces que lo llamen a uno, ¿verdad? Porque hay veces que lo llaman 5, 10, 15, 20 veces en el día, ¿verdad? Y entonces también, de nuevo, hay resoluciones. Y entonces este enunciado 11 lo que hace es establecer pues un límite. Los números pues siempre tienen un sabor arbitrario, ¿verdad? 3, 5, 10. Y entonces lo que tratamos de hacer fue acoger algunas resoluciones, votos que ya se han emitido de la sala primera, y entonces establecer que un cobro efectivo es que la entidad que está cobrando logre un acuerdo. Y entonces si a la tercera logró con Danilo un acuerdo para que hoy les haga un abono o mañana me persone a la entidad, eso es una gestión cobratoria efectiva. Si me llaman durante todo el día y no atiendo, eso no es un cobro efectivo, ¿verdad? Porque realmente la entidad no pudo hacerlo. Y el otro tiene que ver un poco con el hecho que es también parte de la gestión cobratoria, es los arreglos de pago. Y en los arreglos de pago, las entidades financieras no siempre le cuentan a la gente que si hubo una dación de pago, si yo entrego el vehículo, uno podría equivocadamente pensar de que ya me resolví mi problema, ya no debo nada. Pues parcialmente es cierto, pero si el vehículo no cubre mi deuda, o peor aún, no es que yo me deshice mi deuda y ya puedo irme otra vez a volver a pecar. Quedó manchado en las entradas de información crediticia. O sea, porque mi crédito se pagó, sí, pero se pagó con la entrega del bien. Y entonces el banco debería realmente, con toda propiedad, explicarle al consumidor
yo le recibo la casa, le recibo el vehículo, pero usted su currículum queda manchado. No, y cuidado, y hay que ver qué parte de esa deuda cubre, porque usted puede seguir siendo deudor. Exactamente. O sea, Sí, porque si la casa que entregué es una casita muy humilde y solo cubrió la mitad del saldo que tenía, pues todavía quedó debiendo dinero. A veces la dación de pago no es realmente la solución. No es una liberación de obligación crediticia. Eso es importante porque a veces claro. Se entiende. Es más eficiente un arreglo de pago. Es más eficiente que el banco le dé más plazo, porque al banco tampoco le conviene quedarse con una casita que le va a costar muchísimo correrla. No, y eso en España sabemos mucho de cómo las casas, los bancos de ese tema, ¿no? Así es. Aquí hay un tema muy técnico, don Danilo, que creo que es interesante y entiendo que tiene es el punto número 12, ¿no? Informa al consumidor en un máximo de 5 días después de haberlo ejecutado cualquier tipo de cesión de créditos y que no hubiera sido advertido en el contrato de crédito. Es un tema, a mí me sorprendió un poquito porque esto entra dentro de los entresijos de, digamos, de la actividad bancaria cuando tú cedes el crédito a un tercero, o sea, realmente sale de tu balance incluso, y por lo tanto empiezas a deberle a otra persona y no al banco con el que suscribiste el crédito, que esto es frecuente, pero bueno, se da dentro del sistema financiero. Esto ya usted nos descubrió, efectivamente, ese enunciado 12 fue de los que tenía más sabor legalista y le dimos un montón de vueltas y finalmente la manera más potable que quedó fue esta, probablemente en otras versiones podamos mejorarlo. Básicamente, los bancos lo que hacen es que, sobre todo cuando un crédito no se puede recuperar, lo venden. En algunos casos no necesariamente lo venden, pero le ceden la gestión de cobranza a un tercero, pero sigue estando en el balance del banco. En algunos casos sí, en otros sale. Claro. Esto es importantísimo, José Luis, porque si el banco sigue manteniendo el crédito y lo que le pidió, le encargó a una oficina de abogados, es que lo cobre por cuenta del banco y el banco se excede en sus trámites cobratorios, la responsabilidad sigue siendo del banco. Es correcto. Sigue habiendo una responsabilidad. Es correcto. Si el banco vendió totalmente el crédito, primero debió haberle informado al consumidor: yo ese crédito ya no lo tengo, yo ya lo vendí y ahora su nuevo acreedor es José Luis. Y José Luis es el que lo va a llamar, no sé quién es, no es una entidad regulada y por lo tanto yo ya no tengo que ver con ese crédito. Pero el consumidor tiene derecho a saberlo. Claro, tiene que Entonces, saber. Ese crédito está siendo cedido y no siempre ocurre y entonces la persona dice: me está llamando un abogado X cobrando un crédito que yo tenía con el banco A. Pero yo no sé nada que ver. Bueno, pero pasa que es cierto, el banco legítimamente vendió el crédito, pero no le informó al consumidor que esa relación ya desapareció y es ahora con el abogado X. Y entonces ese problema de información genera además un perjuicio para el consumidor desde el punto de vista de pensar: uno, ya vendió el crédito, entonces ya no le debo nada al banco, entonces ya no debo nada. Claro. Y no, eso es totalmente equivocado, por supuesto. Y lo otro es que de cara al nuevo acreedor, no es que desaparecen los derechos, siempre tengo derecho a que me respeten mi intimidad, mi información personal, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la oficina del consumidor está más limitada de poder actuar cuando el acreedor es una entidad, ni siquiera entidad financiera. Pero ahí nosotros estamos insistiendo en que el banco se asegure de que el consumidor conoce que el crédito fue cedido. Excelente. Y fíjese que, volviendo un poco atrás, ¿no?, lo que prácticamente los tres primeros puntos hacen alusión un poco a la transparencia, o sea, a la necesidad de que el cliente conozca, ¿no?, el clausulado. Claro, aquí entramos en una dinámica compleja, ¿no?, que es cómo conocer la fórmula, no la del agua, que es muy sencilla, pero porque en la práctica bancaria, ¿no?, y los que hemos estado trabajando de cara al cliente y hemos sido bancarios o banqueros, pues sabemos que a veces los clausulados son complicados y no todo el mundo al que le estás dando un crédito hipotecario o una tarjeta de crédito, para no irnos a cosas más complejas, entiende o ni siquiera quiere entender, es decir, no le presta tiempo o no valora el tiempo necesario pues para poder conocer en profundidad. Es decir, operativizar esto tiene su mérito.
Sí y no. O sea, en realidad, después de darle un poco de pensamiento y de ver la experiencia de otros países, en realidad el truco de este enunciado 1 está en la segunda parte, y es que hay que poner a disposición del consumidor, al momento de la formalización, una hoja de resumen. En realidad, la fórmula del agua es efectivamente sencilla, pero la complejidad de manejar el agua, etcétera, etcétera, está en otro lado, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, en Chile, claro, está a nivel de ley, pero es obligatorio para todas las entidades financieras tener una hoja, de la cual ya estamos comenzando a ensayar una versión para Costa Rica, en donde le decimos al consumidor: estos son los conceptos que usted tiene inevitablemente que preguntar, y el banco debería estar en capacidad de poderle responder a esto, en una hojita, en una simple hoja. Después vienen todos aquellos aspectos de renuncia al domicilio, que la gestión cobratoria que se somete a esto, pero la ciencia está en 4 o 5 cositas, ¿verdad? Excelente. Que son gruesas, por supuesto que son importantes, son relevantes, claro. Pero dominándolas, el cliente puede estar en capacidad de decir: ah, caray, este crédito tal vez no es para mí, o sea, la cuota me está quedando muy grande. A nosotros nos llega a la oficina del consumidor gente que después de 1 o 2 meses dice: es que no puedo pagar la cuota. Hombre, pero es que cuando firmó el crédito no preguntó, no le dijeron la cuota. Mal si la entidad financiera no se la dijo, pero mal del consumidor que no preguntara: ¿y puedo pagar la cuota con mi flujo de caja? Claro. Bueno, esta hojita, resumen, trata de resaltar tanto para el oferente como para el cliente, para el consumidor, los elementos esenciales de lo que hay atrás del crédito que está tomando. Claro, y fíjese, por ejemplo, hay un tema en el tema de los créditos y de las cuotas de crédito que es muy frecuente, ¿no? De pronto uno dice: llevo pagando 5 años el crédito y sigo debiendo prácticamente lo mismo. Nadie le explicó o no tomó conciencia del sistema francés de liquidación de créditos, en el cual usted durante los primeros años paga intereses. Claro, pero esto es un tema, pero si llevo toda mi vida pagando, ¿y cuándo voy a terminar? ¿No? O sea, o porque ahora, por ejemplo, tengo dinerito y quisiera amortizar una parte importante del crédito, pero si sigo debiendo lo mismo, ¿no? Esa es una tarea que posiblemente debiera comenzar desde la primaria, ¿verdad? Sí. Y es un concepto que puede dominar cualquiera, o sea, no necesita la formación de don Franklin Chang para entenderlo. No hay que ir a Yale para tener ese dominio, pero sí requiere una pequeña disciplina de explicación para poder comprender los principios intuitivos de la cuota que uno está amortizando. Y es que efectivamente, después de dar, no sé, más de 2 décadas clases a mis estudiantes de maestría en finanzas, el concepto de tasa de interés tampoco es tan fácil, ¿verdad? Si uno lo explica de manera sencilla, a partir de ahí se entiende muy sencillo, pero si uno lo plantea de manera muy pesada, muy docta, pues sí, es más complicado, va a ser más difícil que mis estudiantes lo entiendan. Ahora el consumidor de la calle, pues es más difícil y se la estamos poniendo más difícil. Es obligación nuestra facilitarle esa comprensión. Yo quería preguntarle, ahora que dice la palabra estudiantes, de repente he pensado: bancos, finanzas, gente joven. Claro, esos 3 conceptos me han llevado a endeudamiento de plástico. También evidentemente estamos hablando de un protocolo de buenas prácticas para los bancos, pero es muy instructivo también para los clientes. No los que llevan, pues ya años con su negocio, sino para esos primeros clientes, los más jóvenes. Desde la oficina, ¿cómo es esa relación con los más jóvenes? ¿Qué se les aporta? ¿Qué preguntan? Sé que hay una pestaña en la web maravillosa, es de preguntas frecuentes, y ahí van a encontrar la respuesta a todo lo que se les pase por la cabeza, porque ahí están las respuestas. Sí, es una buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Lo que pasa es que hay que ir un poquito más allá, y ya eso posiblemente escapa a este programa de hoy, pero ahí hay que entender un poco las características, la estructura de la industria. Hoy en día la banca está concentrada mucho en el rango de 25 a 45, 50 años. Sí. Entonces, desde el punto de vista de los reclamos que tenemos en la oficina, también se concentran, se reproducen esa realidad. Sí. Lo que quiere decir es que la banca se ha descuidado a los más jóvenes y a nosotros los viejillos. Y entonces, porque además ya no estamos para tomar una nueva casa, ya no estamos para comprar vehículos nuevos, los jóvenes o jóvenes profesionales son los intereses. Y entonces ahí tenemos una tarea
todos, la industria y la Oficina del Consumidor, una tarea que hemos emprendido en particular con la Asociación Gerontológica. Por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo con todo lo que son los señores, las personas mayores, a los que todavía les faltan 20 años de vida, tratar de ayudarles, y a estos que usted mencionaba, ahí hay que hacer un esfuerzo diferente porque su acercamiento al tema del dinero no ha sido tan eficiente. Esta es mi impresión como docente. No hemos sido eficientes en explicarles la relación con el dinero. Bueno, y yo eso creo que es aquí parte del el problema nos lo repartimos un poco entre todos. Somos Así todos es. responsables, ¿no? Cada Así uno en es. su casa. Los medios somos Así es. responsables Sin también. duda, sin duda. Pero es un tema. Sí, yo creo que y vamos a hacer hincapié porque me parece importante el aprovechar aquí la presencia de don Danilo. Hay otro aspecto ya prácticamente en los últimos puntos, los puntos 17 y 18, que habla un poco de la extinción de la relación. Es decir, cuando, bueno, por el amor se acaba o te obligan a que se acabe. Devolver las cosas y cada uno por su devuélveme lado, el ¿no? rosario de mi madre, todas estas cosas. Entonces, bueno, aquí hay un tema importante, porque esto también es cierto que a veces esto es más difícil que un divorcio. Es decir, romper la extinción con un banco, te siguen enviando, no sé. Entonces, creo que aquí se marcan algunos aspectos que me parecen fundamentales. Sí, y esta, permítame decirlo, creo que va a ser de algunos de los enunciados más complicados para las entidades bancarias. Uno, por ejemplo, el cierre de una tarjeta de crédito. Usted la tarjeta se la dan en 15 minutos, pero trate de cerrarla, ¿ya? Por diversas razones, y no es el caso ahorita entrarlas a discutir, pero puede durar 2 meses que le cierren la tarjeta, porque la prolongan, tal vez a la persona se le olvida, tal vez, etcétera, etcétera. Los costos asociados al cierre de una tarjeta son importantes, y entonces ahí hay algunos temas que entrar operativamente, pero no puede ser posible que una persona demore 2 meses para que le cierre una tarjeta. 2, el cierre de una relación debiera estar asociada también al hecho de documentación que permitan acreditar que efectivamente yo no debo nada, porque no siempre la información es completa. Eso es importantísimo, que en otras jurisdicciones eso es como supernatural, no tiene nada especial. Aquí en Costa Rica, de repente, quizás, tal vez no en la banca, pero algunas entidades financieras, uno pide una carta de cierre de relación y lo vuelven a uno a ver con esa cara de bú que usted mencionaba, ¿verdad? Y el 18 es de los más complejos, va a ser de los enunciados más complicados, porque ahí lo que nos estamos proponiendo es que todas las transacciones que se hagan con la tarjeta de crédito, que no se enmarquen en un cierto patrón de consumo normal, tienen que ser notificadas al consumidor. Vamos a ver, si yo siempre hago paguitos de 10, 20, 30 dólares, 50 dólares, si entro un cargo de 500, mínimo el banco debería preguntarme, mire, doña Eva, esto es correcto, eso es una alarma. Claro. No puede ser posible que la persona venga y diga, mire, es que los aceptó el banco y el banco ha visto que nunca, en 2 años o 3 años, nunca ha hecho un gasto de 500 dólares. Ajá. Claro, el consumidor podría hacer algo de su parte y decir, mire, es que voy a ir a Miami a comprarme un computador. Entonces voy a estar en Miami. Entonces, si entran cargos de Atlanta, usted debería de sentirse preocupado, pero si es de Miami, yo ya le avisé que yo estoy en Miami. Entonces, esa es parte de la disciplina de industria que queremos crear. Sí, y termina con el punto 19, que tiene que ver con el uso adecuado de las plataformas digitales. Sí. ¡Wow! Qué importante, ¿no? Sí, ese es un mundo, ese sí que es un mundo. Esa sí está más del lado del consumidor, porque yo no sé cuántas veces al día los bancos informan, no comparta claves, no comparta el plástico, y los consumidores a veces le pegan por detrás a la tarjeta la clave. Se la prestan al sobrino y, hombre, pues ahí los bancos pueden hacer muy poco. Entonces, ahí el esfuerzo que tenemos que hacer es como con los dos bandos, pero la carga de la prueba, dirían los abogados, está más del lado del consumidor. Sí, que es educación, en definitiva. Es educación. Yo creo que es educación. Bueno, pues la verdad es que se nos quedan hemos revisado, yo creo que prácticamente todos los puntos, pero el tiempo es cruel. Así es, implacable, ¿no? Implacable, y se nos va acabando. Incluso nos hemos comido hoy las curiosidades. Bueno, pero curiosidades ha habido aquí unas cuantas. Yo me quedo con el mensaje de Danilo que decía, esto es como la bandera azul, ¿verdad? Me parece que es la metáfora o el símil más adecuado. Y desde luego que, bueno, es para aplaudirles. Ayer estuve curioseando por la web y la verdad es que para mí fue una gratísima sorpresa. Si tienen alguna duda, desde luego no duden en entrar. Es ocf.fi.cr, ahí tienen toda la información.
Don Danilo, pues muchísimas gracias, como siempre, por su presencia. Sabe que estos micrófonos son suyos. Un honor estar siempre Y que aquí. le vamos a ir llamando, sobre todo para ver cómo se va operativizando, ¿no? Pues yo creo que sería muy interesante el desarrollar ya casi como un programa de educación para ambas partes, para bancos y para consumidores, para que el consumidor se persone, sea proactivo en la exigencia de sus derechos, vamos a decirlo así, porque creo que es así, la mejor definición. Y es un esfuerzo permanente. Claro, un esfuerzo permanente. y que esto además pues irá implementando, se abrirá otro tipo de productos, etcétera, y esto no acaba nunca. No acaba. Bueno, pues muchísimas gracias. Buen día. Don Danilo. Y a todos ustedes, pues amigas y amigos, lo mismo, exactamente. Muchísimas gracias por su fidelidad, por seguirnos cada día. Y bueno, recuerden que mañana tenemos una nueva cita con ustedes a las 8 de la mañana. No se nos duerman. Sean hoy todo lo felices que puedan. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Somos el programa número 1 de los motociclistas.